Yo soy Yo creo. un podcast donde traemos lo holístico a lo cotidiano. Yo soy Romina Pereira, de Calim Técnicas del Alma. Yo soy Laura Caplán, de Eco de Río. Nuestro propósito en este espacio es de construir las formas establecidas de encontrarnos con la salud, la educación y el bienestar integral. Hola a todos, bienvenidos a este séptimo episodio del podcast Yo soy, yo creo. Hoy vamos a hablar sobre las emociones, este tema que muchas veces no nos enseñaron, qué son las emociones, la diferencia con los sentimientos, cómo gestionarlos. Hay como mucha desinformación y estamos en un proceso de aprender a expresar esas emociones. Así que bueno, aquí estoy con Laura, que hoy nos va a hablar sobre este tema y vamos a ir compartiendo. Bienvenida. Gracias, Romy. Bueno, hola a todos. También feliz de estar aquí en este nuevo episodio. Las emociones es un tema que me convoca muchísimo. Quienes ya me escucharon saben que siempre me gusta hablar de las emociones, que es algo con lo que inicio cada taller, cada encuentro, porque me parece, como decía Romy, que hay mucho desconocimiento, que siempre cuento que a mí también, yo lo aprendí de muy grande esto, ya de adulta, en las terapias, en los procesos. Mi psicólogo hacía lo que él llamaba psicoeducación, ¿no? De nombrar esto, de decir qué es sentir y qué es pensar y cuál es la diferencia. Y después, bueno, al estudiar biodecodificación, esto se profundizó más y ahí tomé conciencia de realmente que uno dice, ay, estoy la emoción, que siento, que estoy triste, que estoy enojada, lo que sea, pero no tenemos una conciencia de a qué nos referimos, porque todos sabemos cuándo estamos tristes, enojados, cuando tenemos miedo. Hay algo que es muy instintivo, que nos hace saber qué es lo que nos está pasando. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué podemos hacer con eso? Eso ya es algo que no sabemos tanto, lo hemos perdido y no está en nuestra educación. Recién ahora, tal vez en algunas escuelas o a los niños están volviendo a enseñar, digamos, a gestionar estas emociones en la educación emocional, ¿no? Pero igual a los adultos, para poder acompañar a esas infancias, nos falta mucho recorrido. Para poder primero sentirlos en nosotros mismos y después poder acompañar a las infancias. Entonces muchas veces tenemos los juegos de las emociones y el diccionario de emociones y todas las cosas y las cartas y la peli intensamente. Hay un montón de recursos para trabajar las emociones con los niños y las niñas, pero cómo trabajamos nuestras propias emociones. Así que bueno, sin mucha más introducción, de eso va este episodio de hoy y sobre todo, como siempre, cómo lo llevamos al cotidiano, ¿no? ¿Qué hacemos para gestionar, no en una terapia ni un solo día, sino en el día a día, nuestro sentir? Bueno, ¿qué son las emociones, no? Porque muchas veces, como decía antes, parece que fuera algo externo o etéreo o que está en algún lado que no sabemos dónde. A veces se habla del cuerpo emocional, que sí es uno de nuestros cuerpos, pero también las emociones son parte de nuestra biología, de nuestro cuerpo físico, del funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, la emoción es la sensación que percibimos en el cuerpo ante un estímulo que puede ser externo o interno, como por ejemplo un pensamiento que tenemos, nos genera una reacción fisiológica en el cuerpo, hormonal, química, que hace que haya una sensación física en el cuerpo, ¿no? Haciendo como una comparación de por qué digo que están en el cuerpo. Si yo tengo ganas de hacer pis, hay algo que me indica en mi cuerpo que yo necesito ir a hacer pis, ¿no? Siento mi vejiga que ya está llena, eso manda una señal al cerebro y bueno, yo sé que tengo que hacer pis. Entonces, con las emociones pasa lo mismo. Es una reacción del cuerpo que me indica que yo tengo que hacer algo. Ahora, ¿qué sucede? En general no hacemos lo que nos está pidiendo la emoción. La palabra emoción es energía en movimiento, ¿no? Emoción. Entonces, esa energía que recorre el cuerpo y que me está pidiendo algo, ese es su sentido biológico. ¿Para qué están las emociones? Entonces, ahora voy a hablar en particular de cada una de las emociones, pero para ser bien clara, la emoción es lo que sentimos en el cuerpo.
Si yo siento eso y ya se lo cuento a alguien, o me lo cuento a mí misma, o pienso, estoy triste, estoy enojada, ahí ya se transforma en un sentimiento. El sentir, ¿sí? Lo que yo estoy sintiendo cuando le pongo un concepto, una palabra, ya no es la emoción, es el sentimiento. La emoción es solamente la sensación que tenemos en el cuerpo de eso que está sucediendo. Y por otro lado están, los pensamientos, que son más fáciles de identificar porque es ese parloteo constante que está totalmente presente casi todo el tiempo en nuestra mente, ¿no? Si yo digo, ahora voy a hacer tal cosa y me dijo esto, entonces yo le voy a decir, eso, está todo el tiempo en nuestra mente, esos son los pensamientos. Entonces, si yo pienso algo, estoy pensando en palabras. Si yo siento algo, estoy percibiendo primero la sensación física y luego le puedo poner una palabra, ahí se transforma en un sentimiento, ¿sí? Qué bueno esta diferenciación, porque muchas veces cuando pasa algo en nuestro cuerpo no sabemos y yo le pongo, voy a mí y empiezo a pensar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta en esta diferenciación? ¿Qué haces vos o qué herramienta tenés como para empezar a identificar? Bueno, esto creo que es clave lo que preguntas, Romy, porque en la vorágine del día a día nos cuesta mucho diferenciar entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que está sucediendo en el cuerpo, en la cabeza. Entonces, lo primero que te diría es que para poder diferenciar esto tenemos que detenernos. No podemos hacerlo corriendo en el día a día, si bien después se va haciendo cada vez más simple y no necesitamos tanto tiempo o detenernos tanto, pero sí la conciencia de estar presente durante unos minutos y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Entonces tal vez cierro los ojos y la herramienta más importante es ubicar la sensación física. Primero, ¿sí? Primero voy a ver, me siento por ejemplo muy enojada, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que eso que estoy sintiendo en el cuerpo es enojo? O en realidad no, ¿cómo me doy cuenta que estoy enojada? ¿Qué me indica? Entonces digo, observo mi cuerpo físico. Tengo la mandíbula tensa, me duele la panza, tengo las manos apretadas, los dientes apretados, tengo el pecho con una sensación de presión, ¿no? Para eso necesito, no lo puedo hacer mientras estoy escribiendo en la compu o mirando el Instagram, digamos. Tengo que detenerme, cerrar los ojos unos minutos y decir, voy a sentir mi cuerpo. ¿Dónde está este enojo en mi cuerpo? Eso es lo primero. Cuando detectamos esa sensación de decir, estoy enojada y, por ejemplo, me duele la panza, siento como esta presión en la boca del estómago o la mandíbula tensa, le voy a llevar mi atención. Y ahí tal vez estaba sintiendo incomodidad y no me daba cuenta que era enojo. Entonces ahí digo, no, claro, estoy enojada. Y ahí cuando le pongo la palabra y me doy cuenta que es enojo, o que es miedo, o que es tristeza, o la emoción que fuera, ahí estoy dándome cuenta de ese sentir, ¿no? Estoy poniendo, ahí ya se transforma en sentimiento. Lo que estoy sintiendo en el cuerpo es la emoción, cuando ya le pongo la mente es sentimiento. Y después seguramente van a venir los pensamientos, claro, estoy enojada porque tal me dijo esto y pasó esto. Ya toda esa historia mental que nos hacemos ya es pensamiento, ya no es la emoción. Pero el solo hecho de prestarle atención en el cuerpo ya nos ayuda a liberarla y a tomar acción, que es lo que nos está pidiendo esa emoción. Claro, esto que vos decís, a mí me trae esto de parar y percibir. Entonces percibo si es una emoción, si es algo que está en el cuerpo, y ahí le puedo poner, ¿no? Decir, sí, estoy sintiendo esto, pero hay muchas emociones que pasan, que percibimos que no son nuestras. Entonces en esto está buenísimo como una herramienta para empezar a observarnos y a ser consciente, porque hay lugares, espacios donde hay ciertas emociones que cuando yo puedo venir muy alegre, ingreso a ese espacio, estoy con esa persona y después me empiezo a sentir triste. Entonces cuando yo percibo, ahí empiezo a darme cuenta si es una sensación corporal que es mía y puedo decir lo siento o no. ¿Está bien, Lau? Me fui un poco, perdón que te interrumpí. No, está buenísimo esto que traes, Romy, me parece que está genial porque tal cual. Hay personas que les es más fácil o más difícil percibir la emoción de otras personas más sensibles o tal vez más abiertas y están percibiendo emociones ajenas. Entonces, una herramienta que a mí me ha servido mucho es una herramienta de Access
de Access Consciousness, que es a quién le pertenece esto, ¿no? Cuando estoy sobre todo cuando me cambia mucho la emoción, de golpe, es como eso, entro a un lugar y estaba re bien y de golpe, ¡pum!, me tiro para abajo. Entonces, ¿a quién le pertenece esto? Ya la pregunta primero que me hace estar presente en mi cuerpo. Y hay veces que se disuelve, ¿no? Puedo decir, lo devuelvo con conciencia, ¿no? Como decir, bueno, esto no me pertenece. Tal vez ya es un poco más complejo discernir si es mío o no, pero el hecho de sentirlo ya me trae otra conciencia, digamos. De decir, bueno, puedo devolverlo a quien es o identificar, claro, estuve hablando con esta persona que estaba re mal, entonces como que me contagié de su emoción, por decirlo de alguna forma. Bueno, se la devuelvo, puedo intencionar devolvérsela, ¿no? Para que esa persona la gestione. Esto a nivel más energético, ¿no? Y a nivel físico, sí, a veces incluso nos las apropiamos cuando estamos con alguien que queremos mucho y que se está sintiendo mal. Es como que nos empezamos a sentir mal por empatía, digamos, ¿no? Claro. Como que es eso que siente la otra persona, bueno, empezamos a sentirlo también. De cualquiera de las dos formas, lo primero siempre es ir al cuerpo y sentirlo, permitirme sentirlo en el cuerpo. Y quiero nombrar las 5 emociones básicas. Después de estas, de cada una, se desprenden más emociones más finitas, no más específicas. Pero las 5 emociones básicas con las que reacciona el cuerpo son el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría y el rechazo. El rechazo, desagrado, asco. Hay varias formas de nombrar a veces. Por ejemplo, el enojo puede ser rabia, ira. Hay varias palabras que definen esas emociones. Pero son esas 5 que son las de la peli Intensamente. Siempre digo que está muy, muy claro en esa peli cómo se muestran y cómo funcionan las emociones, ¿no? Así que quiero contar que esto me había quedado con las ganas en el episodio de biodecodificación de contar este sentido biológico de las emociones. ¿Para qué? Esta acción que nos pide la emoción, la sensación física, ¿cuál es en cada emoción? Entonces, la más clara creo que es el enojo, que nos pide poner un límite. Cuando algo nos genera enojo y sentimos ese enojo en el cuerpo, es porque algo está trascendiendo nuestro territorio, ¿no? Está invadiendo nuestro territorio, ya sea el territorio real, donde estamos, o emocional. Alguien está cruzando un límite y ese enojo nos lo está mostrando. Entonces, esa fuerza del enojo, ese fuego, nos permite marcar ese límite. Ahora, cuando dejamos pasar eso, nos quedamos con ese enojo en el cuerpo. Es como esa fuerza que a veces es más fuerte y a veces es más débil, digamos, menos intensa. Lo que nos está mostrando es, imagínense, siempre digo, un león, ¿no? Que hay otro animal que invade su territorio y va con su rugido, ¿no? Como a marcar ese territorio. Bueno, el enojo nos permite eso, marcar nuestros límites, poner nuestras reglas, nuestros códigos ante alguien o algo que lo está trascendiendo. Entonces, cada vez que sienta el enojo, digo, bueno, ¿qué límite mío se está pasando? ¿Sí? Para eso nos sirve el enojo, para marcar territorio y para marcar nuestros límites. Luego, la tristeza, que es una sensación completamente diferente la que nos trae al cuerpo. Vieron que cuando estamos tristes tenemos ganas de estar en la cama o tirados o no, sin hacer nada, nos viene el llanto, como que nos aplasta, ¿no? La tristeza. Y esa sensación de aplastamiento nos detiene para procesar algún duelo que esté sucediendo, que no necesariamente duelo tiene que ser que alguien se murió, sino que un cambio en la vida, una etapa que termina, puede ser una separación, o a veces vernos crecer en la vida, ver crecer a nuestros hijos, a las personas que queremos, también nos genera cierta tristeza, y es para que podamos detenernos a procesar esos cambios en la vida. Cuando tenemos una pérdida grande, por ejemplo, y no nos detenemos a duelar, y detenernos en este caso ya significa un tiempo considerable, ¿no? De duelo, es decir, permitirme descansar, permitirme sentir esa tristeza en mi cuerpo, llorar lo que tenga que llorar. Ese duelo queda bloqueado hasta que me haga cargo. Pueden ser 5, 10, 20, 30 años, queda bloqueada esa tristeza en el cuerpo. Y es como que la sintiera permanentemente, tal vez en una menor medida, pero está ahí. Y cuando me hago cargo, llevo la atención a mi cuerpo y la siento, sale a veces como si fuera hace 2 días que pasó, ¿no? Esto lo veo mucho en las sesiones, personas que no pudieron transitar un duelo porque, bueno, hay que seguir, hay que hacerse cargo de otras cosas, y pasaron muchos, muchos años y la tristeza está intacta en el cuerpo, ¿no?
Así que bueno, la tristeza nos pide procesar, aprender, crecer, ¿sí? Nos ayuda a crecer. La alegría, por el otro lado, es como la opuesta en el sentido de que nos da un montón de energía, nos hace tener ganas de hacer cosas, nos da energía para hacer y nos está mostrando a dónde sí, nos muestra el camino de lo que queremos hacer, de las cosas, de los lugares a los que queremos ir, las personas que nos hacen bien. La alegría lo que nos pide es, quédate acá, ¿no? Esto es lo que sí te hace bien, eso nos está mostrando la alegría. El rechazo, el asco, el desagrado, ¿sí? Esa sensación como tal vez nos da como una náusea o una sensación de desagradable en el cuerpo, como cuando olemos un olor feo, esa es la sensación del asco, del desagrado. Y así como cuando, no sé, tenemos una fruta, un alimento que está pasado, lo olemos y nos da asco, esa emoción me está protegiendo de intoxicarme, ¿sí? Ya sea por un alimento, por algo que voy a tomar o comer, o de un lugar o de una persona que tal vez es fuerte decir, me da asco, pero sí nos genera ese rechazo o ese en el cuerpo, esa sensación de no, acá no, porque nos va a hacer mal. Entonces el asco, el desagrado nos protege de algo que nos puede intoxicar, ¿sí? Y por último, el miedo es como lo más visceral, ¿sí? Que nos ayuda a sobrevivir. Cuando algo me da miedo es porque mi cerebro detecta que eso puede ser peligroso para mi supervivencia. Muchas veces esos miedos son mentales, como que no son cosas que nos pueden pasar verdaderamente. A veces sí, a veces hay una amenaza real. Está bueno distinguir cuando es un miedo que es algo que puede pasar verdaderamente o me estoy dando manija, digamos, con mis pensamientos. Pero la sensación de miedo lo que nos hace es paralizarnos a veces para detenernos y observar eso que nos puede causar la muerte o algún peligro grande. A veces es huir, ¿sí? Y muchas veces es luchar. Entonces nuestro cuerpo reacciona fisiológicamente para la huida, a veces como el desmayo, ¿no? Cuando sentimos que nos vamos a desmayar, a veces nos quedamos tiesos, ¿no? Entonces el miedo nos protege de morir, básicamente, ¿no? Es como la emoción más primitiva. Bárbaro, Lau, qué bueno esto de empezar a comprender sobre las emociones y a mí se me viene mucho, bueno, que ahora nos vas a contar cómo gestionamos estas emociones, porque, bueno, yo tengo dos niños que son pequeños y empecé a ver cómo yo me autorregulo o cómo gestiono mis emociones, me di cuenta que me faltaban herramientas y bueno, ahí empecé como a ahondar un poco más. Por ejemplo, a mí me pasa que con mis hijos, bueno, tienen formas distintas porque de gestionar esas emociones, pero muchas veces es estar ahí sintiendo esto que vos decís, de estar 15 minutos sosteniendo el llanto hasta que mi hija puede expresar lo que siente. O lo veo también en mi hijo que él, una de las formas él se frustra o se enoja, entonces una de las formas es saltar en la cama elástica y yo observo y también aprendo porque siento que muchas veces cuando no puedo gestionar las emociones que me voy a la mente es porque mi niña está ahí como muy presente, o sea, yo relaciono muchas veces la emoción con lo que viví en mi infancia y cómo en este momento está siendo tan importante, más allá que tengamos hijos o no, porque todo el tiempo estamos en entornos donde hay infancias, entonces cómo nosotros como adultos podemos abrirnos a gestionar estas emociones, porque en los niños es mucho más natural esto a través del juego, esto que decía, ¿no? De mi hijo saltando en la cama elástica, vos lo ves y es un juego, pero ahí está gestionando esa energía. Entonces, bueno, con esta introducción también traer la importancia de cómo nosotros desde todos los ámbitos estamos acompañando también a estas infancias. Tal cual, Romy, qué bueno que traes esto, porque no hace falta ser madre, padre o tener sobrinos para estar en contacto con infancias, ¿no? Todo el tiempo los niños están en todos lados y hay veces que no sabemos cómo acompañar las reacciones emocionales, lo que van sintiendo, entonces está bueno saber. Y también respecto a esto, que venimos con este sistema emocional incorporado, ¿no? Así como contaba Romy, que su hijo
salta cuando está enojado, tenemos naturalmente la expresión de las emociones, nos fluye, digamos, cuando somos niños, niñas. El tema es que se nos fue reprimiendo con el tiempo. Entonces, por un lado, saber que los niños son maestros en esto, ¿no? Como lo que necesitamos es reconocer, ayudarles a reconocer qué están sintiendo y permitirles expresarlo de la forma que para ellos sea más natural. Y también saber que todo lo que sentimos como adultos, como adultas hoy, es algo que en algún momento sentimos de niños, ¿no? Las emociones que tenemos hoy no son nuevas, sino que las sentimos en nuestros primeros 7 años y depende, digamos, de cómo la hayamos gestionado justamente o qué se nos haya dicho sobre esas emociones, es como hoy vamos a intentar gestionarlas. Por ejemplo, si yo me enojaba cuando era niña y no se me permitía, porque no sé, las nenas no se enojan, o cállate que estás molestando, ¿no? Las cosas que se nos decían cuando éramos niños son diferentes en cada caso. Mi inconsciente me va a llevar a eso. Entonces, si estoy enojada, bueno, no lo puedo expresar porque eso no se hace, obviamente que a nivel inconsciente. Entonces, es un desaprender y volver a aprender cómo gestionar estas emociones. Por eso siempre digo que es primero en nosotros, los adultos, aprender a gestionarlas, a expresarlas y después recién poder acompañar a estas infancias que también nos muestran un montón, ¿no? Nos enseñan muchísimo. Y en este desaprender y reaprender queremos compartirles algunas formas de expresar y de gestionar las emociones. Cuando hablamos de gestionar, nos estamos refiriendo a todo esto que venimos compartiendo, de poder sentirla y hacer algo con eso que nos está pidiendo la emoción. Lo primero siempre va a ser sentir el cuerpo, sea lo que sea el recurso que sea que elijamos, de algunos que les vamos a compartir ahora. Siempre es mientras sentimos el cuerpo, ¿dónde está esa emoción? Ubicarla en el cuerpo físico, el pecho, la panza, los brazos, las manos, las piernas. ¿Dónde estoy sintiendo la emoción? Va a ser esencial para poder liberarla, ¿sí? Y después, bueno, podemos elegir diferentes formas. Por ejemplo, quedarnos respirando esa emoción. O, bueno, como contaba Romy, el movimiento, ¿no? Saltar, correr. Hay muchas personas que salen a correr y que después se sienten mejor porque justamente poner el cuerpo en movimiento hace que esa emoción se libere, ¿no? La danza, como hablamos en el episodio anterior, la biodanza mueve muchísimo las emociones que están en el cuerpo, tanto del presente como de nuestro pasado, ¿no es cierto? Una herramienta que es mi favorita es la escritura terapéutica, poder bajar al papel todo lo que estamos sintiendo ya en palabras. Ahí ya no va a ser la emoción, sino que va a ser el sentimiento, ¿no? Y los pensamientos, mientras vamos sintiendo el cuerpo. Entonces esa es una manera de hacer una catarsis muy profunda, la escritura, que libera la emoción. El arte también nos ayuda muchísimo a expresar, ya sea la pintura, el dibujo, cualquier forma de arte, bueno, la danza, como decíamos antes, la música, son formas muy, muy efectivas de liberar nuestras emociones. El poder como conectar con el cuerpo y expresarlo en alguna forma, a mí me gusta mucho el arte, pero también una de las herramientas que me sirvió muchísimo en de empezar a comprender y a gestionar las emociones, es una herramienta que es una meditación dinámica de Osho que se llama Giverish, donde nosotros conectamos con esa emoción que está presente en nuestro cuerpo, con esa situación, si discutimos con alguien o lo que nos venga en ese momento, y a través de la voz, de la palabra, vamos a hacer este proceso de catarsis, de sacar esto que quedó bloqueado en el cuerpo, esa emoción que como decía Laura, es energía que quedó estancada en algún órgano, en alguna parte, articulación del cuerpo. Nos imaginamos una pared en blanco al frente nuestro, conectamos con esa emoción y empezamos a liberar a través de la voz, de la palabra. Como la palabra crea, hay palabras que tienen un peso, un significado, no vamos a usar palabras que tengan definición o que sean conocidas, sino que vamos a utilizar este lenguaje sin sentido que se llama Gibberish, que vamos a empezar puedo vocalizar, y a medida que voy sacando, como en ese proceso de catarsis, puedo ir moviendo el cuerpo. Y siento que todo eso que sale va y se plasma en esa pared en blanco.
Una vez que terminé de hacer este proceso de catarsis, voy a sentir que ya no me queda nada. Es como, me siento súper liviano, ya no puedo sacar nada de mi voz. Y voy a visualizar cómo desde el centro de la Tierra sube una llama de color violeta que envuelve toda esa pared. La llama violeta nos trae la conciencia de transmutación, de alquimia, de transformación. Entonces, todo eso que saqué afuera va a ser transmutado. Y va a ir hacia la tierra o hacia el cielo. Y va a volar a mí en bendiciones. Porque pasa esto que muchas veces lloramos en nuestra cama, en la almohada, nos levantamos y seguimos con esa energía. O, no sé, puteamos o expresamos el enojo y nos vamos de la casa y volvemos a tomar esa energía. Entonces siempre yo traigo esto de que cada vez que sacamos la emoción, lo hagamos con la conciencia de transmutación. Bueno, y Laura, para ir cerrando, ¿querés decirnos algo más sobre este tema que hay tanto para sentir, para hablar, para decir? Bueno, un poco cerrar con un deseo, ¿no? De que podamos tener más claridad en este tema, de saber que la educación emocional no es algo teórico, ¿no? Que está bueno que se empiece a implementar en las escuelas, en las casas, porque no es tener un dibujito de qué es cada emoción, sino tener la conciencia de, bueno, ¿dónde está la emoción? ¿Cómo la puedo sentir? ¿Cómo me puedo conectar con mi cuerpo y ayudar a los niños, a las niñas a conectar también con esa emoción y que no pierdan esa conexión natural? Ahora nosotros lo tenemos que aprender como adultos, como decía antes, porque se nos reprimió mucho, pero es algo que nos sale natural expresar las emociones. Son parte, como siempre digo, de nuestra biología, de nuestro cuerpo. Así que bueno, este deseo de que se multiplique esta información, a mí me encanta compartirla. Así que bueno, los vamos a dejar con un regalito como siempre para experimentar un poco el sentir en el cuerpo, por si nunca lo hicieron. Y bueno, esto que compartía recién Romy del Gibberish, para poder transmutarlo. Así que les vamos a pedir que busquen un lugar cómodo. Cerramos los ojos y llevamos la atención a la respiración sin modificarla. Percibimos el aire que entra y que sale por nuestras fosas nasales. Observamos las sensaciones del cuerpo. Los pensamientos siguen en nuestra cabeza, los dejamos ahí, los escuchamos, pero no nos aferramos a ninguno. Observamos ese diálogo, ese monólogo mental y al mismo tiempo las sensaciones del cuerpo. Percibo la energía que recorre mi cuerpo en este aquí, en este ahora. Y voy a poner en mi mente alguna situación que haya vivido recientemente que me generó malestar. Puede ser tristeza, enojo, miedo. Algo que haya vivido en los últimos días, en el último mes. Lo voy a poner en mi mente, voy a pensar en esa situación. Voy a ver el lugar donde estaba, las personas que estaban, todo lo que me rodea. Pongo ese momento en mi mente y voy a observar qué pasa en mi cuerpo cuando pongo ese momento en mi mente. Registro, si no puedo percibir nada, registro desde los pies hacia arriba, las piernas, las caderas, el torso, los brazos, las manos, la cabeza. ¿Qué cambia? Si hay alguna presión, molestia, dolor, cosquilleo que se modifica en mi cuerpo cuando pienso en eso. ¿Cómo se siente esa sensación en mi cuerpo? Y cuando la encuentre, tal vez sea en uno o más lugares del cuerpo, le llevo toda mi atención. Percibo esa sensación. Solo si puedo, voy a buscar qué emoción es, si es tristeza, si es enojo, miedo, rechazo. Observo si puedo identificar qué siento, si no, no importa. Me mantengo allí en la sensación, le llevo el aire de mi respiración. Le llevo la presencia a esa sensación.
Voy a imaginar como adelante mío hay una pared en blanco donde a esta sensación, esta emoción, pensamiento, la voy a expulsar, la voy a plasmar en esa pared a través de mi voz. Entonces voy a respirar y voy a empezar a permitir que salga este sonido de mi boca para también liberar mi garganta. Y permito, esta es una forma, pero permitite sentir tu forma de lo que salga en este momento. Permitite expresar a través de la voz y que salga todo lo que está ahí en tu cuerpo. Todo va hacia esta pared en blanco, puedo imaginar cómo sale con un color, con una forma, o simplemente mi intención hace que esta energía salga de mi cuerpo y vaya hacia esa pared. Suelto, libero a través de la voz, permito que salga desde mí. Puede salir los borbotones, permito que salga, que se libere. Una vez que ya siento que no hay nada más, voy a visualizar cómo desde el centro vibrante, caliente de la Madre Tierra, sube un fuego que es una llama de color violeta. Lo puedo visualizar como una espiral que envuelve toda esta pared. Es la conciencia de transmutación, de alquimia de todo esto que saqué de mí, para que vaya hacia la tierra o hacia el cielo y vuelva a mí en bendiciones, en serenidad, en claridad. Puedo sentir cómo esta llama violeta disuelve, imaginar. Y ahí voy a volver a conectar con la respiración, inspiro lento y profundo. Y al exhalar, cuando lo sienta, voy a abrir mis ojos, sintiendo esta liviandad, este nuevo estado en mí. Escuchaste Yo Soy, Yo Creo, un podcast donde traemos lo holístico a lo cotidiano. Suscríbete a nuestro canal y seguinos en nuestras redes, Calim Técnicas del Alma y Eco de Río. Conducción, Romina Pereira y Laura Kaplan. Música, Natalia Brusco. Te esperamos en el próximo episodio.